¿Cómo está, compatriota? Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos en la escoba.social. Lo invito una vez más a que visite nuestro sitio web en www.laescoba.social. Compatriota, usted ha visto los discursos, las caras, los maquillajes, los peinados, todo este circo politiquero que vemos todos los días en Asamblea Legislativa. Me da la sensación de que la mayoría, la gran mayoría de quienes tienen curules en Cuestemoras padecen de una enfermedad que se llama neurastenia politiquera. Son neurasténicos. Eso es una palabrilla que se usaba hace mucho tiempo. Revísela para que goce. Tienen neurastenia. Tienen una crisis que no superan. Se ven como zombies, aburridos, agotados, envenenados, rabiosos. Podríamos ver ese abanico de la neurastenia que va desde un dolor, una frustración, hasta la ira y la rabia, cómo despotrican. Y lo más gracioso es ver a los jefes de fracción de la alianza que hay, que son de la provincia de Cartago. Los dos de la provincia de Cartago, jefes de fracción, son los que encabezan toda esa, yo diría, comparsa politiquera en Cuestemoras, y cómo despotrican y cómo hablan, y bueno, qué decirle. Pero vea qué interesante, los costarricenses, las costarricenses, y usted especialmente, compatriota, se da cuenta de cómo ha funcionado la política en Costa Rica en los últimos 50 años. Bueno, usted que es más joven, en los últimos 2 o 3 periodos. Vea cómo se escogen los diputados. Se escogen a lo cañal, exactamente como cuando llegaba la carreta de bueyes, cargaban la caña y después en el trapiche a ver cuál es el que entra en la lista de los ungidos y elegidos. El problema de este país está en cómo se eligen los diputados. Ahí es donde usted no escoge, y lo repetimos una y mil veces. Para esta gente, los diputados, los magistrados de la Corte, del Tribunal Supremo de Elecciones, y qué decir de la Contralora tan famosa últimamente, ellos creen que la democracia aquí es de un día al año, solo un día al año. Eso nos dan de democracia, perdón, un día cada 4 años. Esa es la democracia del país, medio minuto al día de democracia. Ellos son los que agarran el poder y lo echan a perder. Pero hablemos del referéndum, hablemos de Versalles, hablemos de lo que sucede en Sabana Sur. Vea que no es casualidad. La geografía de la neurastenia politiquera tiene 3, no sé si serán Petit Trianon o grandes trianones, pero tenemos un Petit Trianon, no sé cómo se dice en francés, debe ser bonito, el balcón verde. Un tugurio politiquero que parece que está lleno de fantasmas y momias. Vaya, se da una vuelta. Eso solo se activa cuando es el negocio de las elecciones. Después tenemos la pirámide de la Contraloría. Ese sí es un Petit Trianón. No sabemos si ahí está Luisa, la de Luis XIV, o María Teresa, otra de Luis XIV, ni quién es el Luis XIV, porque si es el Fernando IV, está también en la Sabana Sur, en la calle Morenos. Ahí tenemos los trianones del poder, que si los comparamos, realmente no son trianones. No llegan ni siquiera a Casa Grande
de cañal en Juan Viñas o en Taboga, donde se reunían los que mandaban en este país, todavía siguen mandando desde Juan Viñas y desde Taboga. Por eso hay una señora famosa, valetudinaria, que le confirman la condena de 7 años de prisión y el tribunal no se atrevió a ponerle la pena, ni siquiera un brazalete, menos mandarla al bote. Pero bueno, así es como funciona todo el Versalles de la Sabana Sur, que tiene mucho que ver con el cañal de Cuesta de Moras. Para tenerlo claro, a la señora del Petit Trianon de la Contraloría la nombran los diputados y a los señores del Gran Trianon de la Sala Cuarta los nombran los diputados. ¿Por qué están tan neurasténicos con la ley Jaguar? ¿Por qué están tan neurasténicos con el proyecto de referéndum de este gobierno? Por algo muy sencillo. Recapitulemos nuestra historia sobre el referéndum. Esta ley se aprobó el 9 de marzo del 2006. Salía el gobierno del doctor Abel Pacheco a 2 meses de que empezara el segundo gobierno de Arias, después del golpe de Estado constitucional del 2003. Y vean qué curioso, año y medio después se celebra el único referendo que se ha realizado en Costa Rica. Hace 18 años que se aprobó la ley y tenemos un periodo del 2006 a nuestra época, son 18 años. La ley se aprobó 2 años antes, 1 año y medio antes. Disculpen el lapsus de calendario. Estaba muy emocionado exponiendo qué es lo que ha pasado con los referéndums. Aquí la ley se hizo solo para que Arias lograra escabullírsele a un sector de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiano, que no le querían aprobar todas las leyes para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pero ahí sí, la Sala Cuarta le echó la bendición y se celebró el referéndum. Taco a taco, la diferencia fue muy pequeña, como cuando salió Rodrigo Arias, que casi les gana, Otón Solís, chupándose hasta la punta de la nariz, porque la diferencia es muy pequeña. Pequeñas diferencias que han permitido toda la politiquería, toda la tiranía de cañal que hay en este país. ¿Cuántos referendos, compatriota, se han intentado a lo largo de estos 18 años? 10. O sea que solamente la 10ª parte de esos intentos fructificaron. ¿Y por qué no llegaron a celebrarse estas solicitudes de participación democrática, participación popular? Porque la ley fue hecha para pequeñas cosas que le interese a la casta codiciosa, a los partidos corruptos, y que la prensa canalla haga lo que hace, alborotos a favor, en contra, o que reciba los dineros de las campañas publicitarias como la TLC, que costó una millonada. 3 de estos referéndums fueron frustrados por la Sala Constitucional. No es solo esta vez. El Gran Trianón de Fernando IV, ahí en Sabana Sur, lo ha hecho 4 veces con la actual. Los paran los referéndums. Vamos a ver si esta vez se salen con la suya o el Versalles de Sabana Sur se convierte en un cañal. El primer referéndum fue en 2010 sobre la ley de uniones civiles en Costa Rica. Se lo voló la Sala Cuarta. El segundo fue sobre la ley de bienestar animal, 2016. Se lo voló la Sala Cuarta.
Tal vez hubiera favorecido a muchos del canal de Cuestemora si se aprueba esa ley. El tercero fue la ley de referéndum, que me pareció una idea brillante con la que estuve de acuerdo siempre, la convocatoria a una asamblea constituyente en el 2018 que propuso don Alex Solís. Por supuesto que la sala cuarta se lo voló, más cuando él proponía que los diputados constituyentes pudieran ser elegidos de manera directa sin partidos políticos. Y ahí la sala cuarta dice que el artículo 98 solo permite que la constituyente sea con partidos políticos. Pues hay que reformar ese artículo 98 como lo hemos propuesto desde marzo de este año, y ahí está en una gaveta el proyecto. Ahora vámonos a los 3 referéndums que fueron aprobados pero no lograron obtener las firmas. En el 2016, sobre la apertura del monopolio de la refinadora costarricense de petróleo, no firmaron los interesados y se cayó. El referéndum del 2018 sobre la ley de aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales, importantísimo, se cayó por falta de firmas. Y el tercero, sobre la ley de salario mínimo vital en el 2016, también se cayó por falta de firmas. Ya llevamos de los 10, 6 que se han caído. Nos quedan 3. ¿Quién se los voló? Pues Toñoño Sobrado y en el Tribunal Supremo Elecciones. ¿Se acuerdan que tenía otro Petit Trianon becando a sus letrados a Europa, etcétera, etcétera? Otro tema para otro día. Y ahí él era exactamente un Luis, no, Antonio. Sería 18, que no llegó hasta allá cuando les cortaron la gallina hasta el 16. Bueno, él era también, con todos sus colochos, el que decidía que iba a referéndum y que no. Pues hubo 3 que se cayeron. En el 2015, el referéndum para permitir la remoción de presidentes y diputados. ¿Se imagina qué maravilla haber contado con ese instrumento en Costa Rica? Nos habríamos volado a más de un Carlos, a más de un charlatán. El segundo, referéndum sobre plebiscito revocatorio contra el presidente y los diputados. Era más o menos lo anterior, pero más ajustado y afinado. Rechazado por el tribunal en el 2018. Y el tercero, sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada, que también se lo voló el Tribunal Supremo Elecciones. Entonces, de los 10 que han existido, solo el del TLC Arias. Los otros 9, 3 se los voló la sala cuarta, 3 se los voló el tribunal y 3 no pudieron recoger las firmas, porque ese es un trabajo que no es nada sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Que todas las fuerzas versallescas cañaleras se juntan contra el referéndum de la ley Jaguar. ¿Por qué? Porque allí se van a llevar la gran sorpresa que la mayoría del pueblo costarricense está a favor de que la Contraloría Le Petit Trianon de la Sabana Sur, ¿verdad?, con María Teresa, no sé cómo se llama, la señora Luisa Marta, dice no y es no. Pero hay nexos que no se nos olvidan. Ahí entre los jardines del Versalles de la Sabana Sur corretea la hija de Fernando IV, porque va Le Petit Trianon de la Contraloría y después va el Gran Trianon de papá a Calle Morenos. Todo está relacionado, todo tiene un mismo sustrato, la forma en que se eligen los diputados. ¿Y por qué se oponen? Porque el pueblo costarricense día a día aprende y comprende que la Asamblea Legislativa, como está conformada, es un desperdicio de 200 millones diarios que no le sirve al país para nada más que
mantener los privilegios de unos pocos, entre esos la de los alquileres de la niña cual bronca, papi y mami, que están como locos para que no se les caiga el chorizo de los alquileres leoninos. Y todos los puestos de trabajo que se pueden montar y lograr en Limón, esa marina la quieren unos tagarotes y no quieren que sea hecha por este gobierno. Entre otros, dicho sea de paso, alquileres frente a Ciudad Gobierno y otros avances en obra pública y en importantes construcciones que reclama el país. Remember, Cochinilla, Diamante y qué decir, la trocha olímpica, nueva medalla de oro que se gana en París, la única que ha logrado una carrera de obstáculos en una trocha sin puentes, en un barrial, la famosísima trochilla. Muchas gracias, compatriotas.